Les pregunto, ¿acaso hay oraciones que Dios no responde? ¿Qué piensan? ¿Habrá súplicas nuestras que Dios ignora? De hecho, antes que intentemos dar una respuesta, piensen en el momento en donde el unigénito Hijo de Dios clamó en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué respondió Dios a la pregunta de su unigénito? Díganme, ¿qué respondió? Silencio, ¿cierto? Voy a dejar la historia, voy a dejar la teología y voy a intentar que platiquemos de esto de una forma un poco más práctica. ¿Ha sentido usted alguna vez que Dios se desentiende de usted? ¿Se sintió desolado, rechazado y quizás hasta decepcionado de Dios? Probablemente algunos incluso molestos. No porque quieran ser irrespetuosos, no porque la desfachatez los acompañe o la soberbia, sino que confiaban en que Dios iba a responder. Pero parece que el silencio es lo único que escuchan. Una especie de silencio ensordecedor, porque abruma y hace que la herida se vuelva más grande, quizá. Como ejemplo hablo de aquella ocasión en donde la enfermedad le quitó energía, menoscabó su bolsillo. Usted ha orado una y otra vez, pero no hay respuesta. Ahí es donde digo, hasta enfado siente a veces cuando algún predicador sugiere que usted no ha orado lo suficiente. O el doloroso hecho de que uno o dos de sus hijos se están yendo por malos pasos. 1, 2, 10 veces usted de rodillas, y recalco, parece que Dios se desentiende de usted. Si es que oye, no quiere escuchar. Es como si no se interesara en nosotros. Es como si nosotros hicimos tanto mal que ahora no nos prestará atención. Bueno, probablemente para algunos los ejemplos que he citado les parezcan patéticos, porque nunca han pasado por un momento así, y bien por ustedes. Pero los que lo han sufrido, les puedo asegurar que estas palabras están calando muy hondo en nuestro corazón. Pero alivio, porque el dulce cantor de Israel, que era muy superior a usted y a mí juntos en cuanto a su cercanía a Dios, ese matador de gigantes que era muy superior a usted, a mí, a la mayoría en cuanto a coraje, agallas, valor, se sentía así. Y de hecho el salmo que hoy vamos a estudiar es porque él se sentía rechazado. Y no es ese momento en donde él confiesa que su pecado lo tenía distante. No.
Es un momento en donde él ya se ha examinado y se siente peor porque cree que no hizo gran cosa como para que Dios se desentienda de su oración. No es que se esté autojustificando o calificando como un hombre sin errores. Pero en fin, creo que está pensando, bueno, si todo esto es culpa de mi error, está bien, castígueme, dígamelo, pero no se desentienda, no me ignore, no me haga sentir que no soy importante para usted. Ese era el dolor que David estaba sintiendo. Estoy seguro que le dolía más ese silencio de Dios que la persecución que los enemigos le estaban propinando. Como dijo alguna vez esa hija, preferiría que mi papá usara el cincho y no que me quitara la comunión con él. Algo como eso era lo que le atormentaba a David. Creo que la única diferencia entre David y algunos de nosotros es que David expresó su frustración y nosotros nos lo hemos venido callando. No los culpo. ¿Quién quiere que otros sepan lo que nos carcome? Nadie en su sano juicio va a publicar sus frustraciones, y menos cuando estas son espirituales. Pero David, para ventaja nuestra, sí tomó el coraje de escribir lo que estaba sintiendo. Nosotros, como mecanismo de defensa, nos lo callamos, pero saben, temo que el callárnoslo hace que nos sintamos ahogarnos. Es como ponerle más peso a la carga que ya estamos llevando. Pero ya dije, para ventaja nuestra, David sí se expresó. Y al expresarlo, no solo se alivió, no solo se despojó de su carga, sino que además nos bendijo. Seguramente, absolutamente, de forma segura, Dios puso todo esto en su corazón para que después miles y miles de personas como usted y yo podamos también desahogarnos y podamos sentir el alivio de esas oraciones que Dios no ha respondido. Por ello es que nuestro sermón de hoy se titula Cuando parece que Dios se desentiende de nosotros. Salmo capítulo 28. Cuando Dios parece que se desentiende de nosotros. Capítulo 28, libro de los Salmos. ¿Listos? Dice verso 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Díganlo en voz alta. No te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú. Les pregunto, ¿piensan que yo exageré al decir que se siente desolado y rechazado además? Ampliamente lo dice. Me has dejado, te has desentendido. Voy a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Y ahora con más ímpetu dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.
no me arrebates junto con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Hasta ahí leemos y oremos. Señor, rogamos que tu gracia nos abrace y que podamos ser ministrados e instruidos a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Hay varios momentos en la historia de David en los que bien se puede deducir que escribió este salmo. Sin embargo, cualesquiera sean esos momentos, son conjeturas históricas, haciendo eco a que no estamos seguros, que los historiadores ya tomaron el trabajo y dicen, es conjetura, pues ¿para qué dar más conjeturas? Solo sabemos que estaba sufriendo y eso basta. Solo sabemos que Dios no estaba respondiendo según él su oración, y eso es lo que podemos aplicar a nuestro diario vivir. Válido es también decir en la introducción de esto, de que el sufrimiento que tenía le había arrebatado la perspectiva correcta. Y conste, esto no es una crítica de mi parte. Al contrario, lo voy a recalcar. Pienso que 1 y 10 veces, cuando estamos sufriendo, nuestra perspectiva no es la mejor. ¿Y cómo vamos a tener la mejor si la angustia, la frustración, la infidelidad, el engaño nos tiene destrozados? Es difícil pedir objetividad, pedir sobriedad en semejantes adversidades. Por ello digo, David había perdido la perspectiva correcta. Y qué bueno también que nos lo deja saber. Porque si él, siendo el gigante que fue, perdía los estribos, no debemos sentirnos nosotros tan desolados cuando nosotros nos equivocamos. Ahora, ¿cuál era la perspectiva correcta en este contexto? Yo puedo decirlo porque no soy parte del problema. Yo puedo decir la perspectiva correcta porque ya es historia y porque aplico el resto del texto bíblico al momento que David está sufriendo. No porque yo sea experto, no porque yo esté atribuyéndome a que cuando yo paso alguno de esos momentos pienso con sobriedad y tengo la perspectiva correcta. Al contrario, digo, gracias Dios por capítulos como este que me pueden devolver la perspectiva correcta. Bueno, ¿cuál era? Dios tiene 3 respuestas a nuestras oraciones, no lo olvidemos. Siempre, en cualesquiera circunstancias, la Biblia aclara que Dios tiene 3 respuestas a nuestras oraciones. David lo pasó por alto. Estaba desequilibrado y no pudo ver lo obvio, como probablemente usted y yo, hoy por hoy. La herida que le provocó su pareja es lo suficientemente dolorosa para desequilibrarle. El estar sin empleo 2 o 10 meses es suficientemente motivo como para usted pensar que Dios se ha desentendido de usted. Y pensar eso es estar desequilibrado. Pero les recalco, no se lo insisto para juzgarle o criticarle. Le insisto entendiéndole en que es normal que esa herida nos desequilibre. Y gracias a Dios tenemos pasajes como este que nos pueden devolver la cordura.
Porque hay tres respuestas a nuestras oraciones. Una es sí. Y fantástico, bien por aquellos de ustedes cuyas súplicas, la respuesta ha sido un sí inmediato. Hay una segunda respuesta y ese es un no. Y aun cuando no es lo que esperábamos, sabemos que esa es la voluntad de Dios y bueno, resignación y aceptación de la voluntad de Dios es una especie de colirio a nuestra alma. Lo que se vuelve angustiante es la tercera respuesta, porque diría yo, esta es la más difícil. ¿Cuál? Dios sí le respondió a su Hijo en la cruz. ¿Cuál fue la respuesta que Dios dio al unigénito? Silencio. Dios responde con silencio. Su respuesta es guardar silencio. No porque se haya desentendido de su Hijo, sino porque su respuesta era: mi silencio es mi respuesta. Pastor, eso no es respuesta. Sí es respuesta. En el caso de nuestro Señor, si Dios hubiera hablado, nuestro Señor Jesucristo no habría cumplido su misión de ser el Redentor del mundo. Porque no habría sobrellevado sobre su cuerpo el pecado de la humanidad tal cual debía sobrellevarlo. Bueno, y si Jesús es Dios, ¿por qué entonces clamó de esa forma? Porque también era 100% hombre y porque estaba sufriendo. Y el sufrimiento nos desequilibra. El haberse sentido desamparado era producto del pecado de la humanidad que estaba recayendo sobre la humanidad de Jesucristo. Dios necesitaba callar. Su respuesta era callar. Prueba de lo que estoy diciendo es que inmediatamente después de eso, nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. En otras palabras, ya entendí la respuesta. Esto es necesario. De hecho, imaginen si nuestro Dios no hubiese callado, nosotros no habríamos sido salvos. Así es que el silencio de Dios ante ese punto significó en nuestra vida eterna, exacto. Así es que podemos decir: Señor, gracias por haber guardado silencio. Gracias porque tu respuesta fue no hablar. Gracias porque tu respuesta no fue ni sí ni no, sino simple y sencillamente guardar silencio. Con todo esto he querido recalcar que Dios no se había desentendido de David. David había perdido el equilibrio de sus emociones y por eso dijo eso. Dios estaba guardando silencio porque ese silencio era la respuesta para David. Y por supuesto que les estoy diciendo a aquellos de ustedes que sienten que Dios se ha desentendido de ustedes. Lo más seguro es que ese silencio de Dios es la respuesta de Dios. Pastor, estoy entendiendo esto de forma teórica, pero no me gusta. No resuelve mi angustia, no resuelve el rechazo que siento, no resuelve mi frustración,
no resuelve casi mi molestia. Bueno, yo no intento resolver eso. Pero quizás el saber el por qué a veces Dios guarda silencio le ayuda. Hay algunas razones que quizás pasamos por alto del por qué Dios a veces guarda silencio. Yo no sé cuál es su caso. Y por eso digo, le daré algunas razones. Si en alguna de esas razones usted descubre que el Espíritu Santo le grita, por esto estoy guardando silencio, ya no necesitará mi opinión. Antes de ir a esas razones, hay varias, yo apenas creo voy a tener tiempo para 3. Quiero que leamos juntos una de las historias más ilustrativas en cuanto nuestro Dios guarda silencio. Más ilustrativas porque es muy humana. Cuando vemos a David, lo pensamos como el matador de gigantes. Entonces, un gigante en la fe, ¿cómo equipararnos a él? Lo vemos como una historia demasiado aislada a la nuestra. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento un personaje como las hermanas de Lázaro y el Lázaro mismo, bueno, esos no están muy lejanos a nosotros. Sin ser irrespetuosos, quizás estamos muy cerca de sus desequilibrios y nos es más fácil identificarnos. Por favor, busquen Juan. Es importante porque creo que van a querer guardar esta cita. Es curiosa cuando la leemos en el contexto que ahora voy a mostrarles. Juan capítulo 11. La vamos a leer toda la historia, así que si tiene bolígrafo, seguro esta es una de esas citas que usted va a querer marcar algunos detalles. ¿Lo tienen ya? Juan 11, empezamos pues, verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Recuerdan que al principio puse como ejemplo una enfermedad en la que Dios no responde? De la aldea de María y la de Marta, su hermana, eran 3 hermanos estos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Paren, notan que esto está entre paréntesis. La pregunta es ¿quién puso esto en paréntesis, entre paréntesis? ¿Fue el compilador? ¿Fue nuestro Señor a través de la mano del apóstol Juan? Bueno, no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es del detalle. ¿Saben por qué aparece este detalle? No, es porque el historiador quiere con ironía recordarnos a todos. La que está por pedir el favor es una gran amiga del Señor Jesucristo. Tan grande amiga que derramó todos sus ahorros a los pies del Señor, porque ella fue la que gastó en los pies del Señor el perfume caro que durante años había guardado. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahora el historiador quiere que sepamos, la que está pidiendo el favor no es un desconocido para Jesús. Es una familia en donde hace pocos días Jesús alabó la fe de ella. Es una familia en donde Jesús acostumbra ir a descansar cuando pasa por Betania. Es un grupo en donde Jesús mantiene su amistad y su confianza. Es decir, seguramente Jesús va a escuchar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí?
Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, mire la ironía, el que amas está enfermo. Es decir, tu amigo del alma, con el que te pones a bromear, con el que has compartido comidas, con el que has platicado horas, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Saben en nuestro español? Sí, no se preocupen, no se va a morir. Pero si se está muriendo, no es de muerte. Y dice Jesús: sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Yo creo que todos ignoraron el verso 4, que era el punto de honor. Si hubiesen prestado atención al verso 4, no habría sucedido lo que a continuación recalca. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Que quede claro, dice el historiador, Jesús no se desentendió de ellos. Cuando oyó pues que estaba enfermo, léanlo en voz alta. O sea que no pensaba quedarse. No pensaba quedarse 2 días más, sino que decidió hacer eso a propósito después de que le dijeron que estaba enfermo. Si usted hubiera sido Marta, María o Lázaro, ¿cómo se habrían sentido? Decepcionados, ¿no? Pensando, esa es nuestra amistad. No solo nos ignorás, sino que a propósito te quedas 2 días más como diciendo, no me importa. Pero sigue. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: paren, olvidé decir esto. ¿Cómo piensan ustedes que pensaban los discípulos en este momento? Puedo imaginar sobre todo a Judas. Qué bárbaro Jesús, qué amigo. La mujer acaba de gastar una cantidad de dinero ungiéndolo y mire el desinterés con que él los trata. Le dijeron sus discípulos, verso 8, Maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte allí en Judea y otra vez vas allá. Paren, esto significa que los discípulos intentaron reconvenir al Señor para no ir a Judea, sino ir donde Lázaro. Y Jesús les dijo, el día tiene 12 horas, ¿no? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Aquí puedo imaginar a Tomás, que era otro de los que cuestionaban a cada rato. Si no queremos que nos des una parábola, que vayas y sanes a Lázaro. Es el punto. Verso 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Notan que el problema de los discípulos no era para dónde iban, sino Lázaro. Por eso es que Jesús les dice, dejen de fastidiar, ya sé que Lázaro está agonizando, pero relájense, ya sé. Mas voy para despertarle, dijo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, porque ellos no entendían, Lázaro ha muerto. Ups, paren ahí. Si usted está entre los discípulos, ¿qué habría pensado en este momento? Pero ¿cómo se te ocurre si hace 2 días te vinieron a llamar?
y con semejante frivolidad ahora nos decís que ya se murió? No te entendemos. Se supone que amás a esas personas y estas personas siempre te muestran mucho amor. ¿Cómo pudiste? Sigue. Jesús dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. ¿Para qué? Para que creáis. Mas vamos a Él. Ya, verán que no exageré cuando les dije que Tomás era uno. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: pues también vamos nosotros para que muramos con Él. ¿Qué desfachatez de este loco, no creen? Yo pienso que si estoy ahí en medio de los discípulos y ya conozco esta historia y oigo al Tomás decir semejante bobería, le digo, no te doy en la boca porque el Señor me reclama. Aquí no está diciendo, no vayamos también con Él porque nos van a apedrear ahí en Judea. No, está diciendo, vamos a morirnos con Lázaro, porque si a Lázaro no le mostró amor, menos a nosotros. Paren. Notan que Jesús tenía razón de guardar silencio. A este punto yo les pregunto, ¿por qué Jesús guardó silencio con la invitación a ir a sanar a Lázaro? Porque los discípulos tenían que aprender algunas lecciones. Y obviamente Marta y María también. Pero ese es un pasaje para otro momento. Por hoy es suficiente ilustración para que ninguno de ustedes vaya a pensar que el ejemplo de que Dios guarda silencio o mi interpretación, que no es mía, de que guardó silencio Dios ante su Hijo, luego Jesús ante Marta y María, no son ejemplos aislados. Son ejemplos repetitivos, con propósito y causa. Bueno, asumamos pues de que ya entendimos que a veces Dios tiene razones. Pero ¿cuál es la razón en mi vida, pastor? No, yo no sé. Ya mencioné que en este caso, porque conocemos la historia, tenía motivos con los discípulos, sobre todo con Tomás. Tenía razones obviamente con Marta y con María. Pero nuestra historia aún no se ha escrito. Así es que tomemos la historia ya escrita. Y voy a mencionar cuando menos 3 razones. Vamos de nuevo al Salmo, porque notarán que de inmediato, después de orar, David empieza a recuperar la cordura. Y él mismo nos empieza a responder. ¿Están listos? Dice en el versículo 2, oye la voz, ahora estoy en Salmos 28, verso 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos. Oye la voz de mis ruegos. Primera razón por la que Dios a veces guarda silencio es, sorpréndase, para atraer nuestra atención. Porque de otra forma nosotros no lo atendemos. ¿Han notado que en estas últimas semanas les he dicho no una vez, sino varias, que yo no entiendo cómo es que antes no vi algunas cosas en estos pasajes del libro de los Salmos? ¿Han reparado en ello? ¿No? Bueno, se los he dicho 2 o 3 veces. ¿Y saben cuál es mi conclusión ahora? ¿Por qué no vi estas cosas antes? Porque estaba distraído. Porque no estaba prestando la atención correcta.
porque no le estaba dedicando a mi relación con Dios el tiempo suficiente. Esto está escrito aquí desde siempre. El necio que no lo leyó nunca fui yo. ¿Por qué? Porque estaba distraído en cualesquiera cosas y consecuentemente no era capaz de ver los tesoros implícitos. Con esto me estoy diciendo que muchas veces Dios guarda silencio a mis oraciones para que yo le preste atención a su palabra. Porque ese silencio me hace escudriñar más y me hace buscar más de Él. Ahora, eso resulta en la gente sensata. La gente insolente y terca, lejos de buscar más a Dios, se enfada con Dios, se siente rechazado, y digo insensata porque neciamente rechaza a Dios él o ella, porque cree que Dios se está desentendiendo. Así que la pregunta aquí sería, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante con esas oraciones en donde Dios aún no se ha expresado? ¿Nos van a alejar o nos van a acercar más a Él? Esa es decisión suya. Pero de que Dios está guardando silencio, no bromee. Dios está hablando y a gritos con ese silencio ensordecedor. Y le está diciendo que usted necesita pasar más tiempo a solas con Dios. Amós, digo Amós porque estamos leyendo los profetas menores. Y uno de los versículos más hermosos de los profetas menores, a mi gusto, es: con cuerdas de amor me atrajiste. Así escribe ese profeta. Y él está pensando, ese es el boyero, ¿cierto? Ese es el que cuidaba bueyes de profesión, ¿no me equivoco? Bueno, ustedes no leen entonces. Como ese era su trabajo, él expresaba sus ideas en lenguaje del trabajo como boyero, cuidador de bueyes. Y piensa en que hay bueyes tercos que hay que ponerles un lazo y traerlos a la fuerza. Él dice: nos atrajiste con esas cuerdas, pero con amor. Entonces, esa respuesta que aún no tiene la expresión de Dios es la respuesta. Es la cuerda con la que Dios nos está atrayendo. Wow, gracias Dios, no lo vi antes. No se me ocurrió en realidad pensar que tu intención era pasar más tiempo a solas conmigo. En su berrinche, en lugar de dedicarle más tiempo a Dios en la lectura, en la oración, en el congregarse, en su berrinche se ha dedicado a ver más series de Netflix. En su berrinche ya vio todas las de los narcotraficantes. A ver si decide hacerse narco también. Y si no es hombre, es mujer. En su berrinche de frustración, y note que yo no estoy criticando la frustración, estoy criticando el berrinche, que en lugar
de dedicar más tiempo a Dios en ese silencio, desencadeno mi vida en cualquier tipo de desenfreno. Y si ya se rompió la camisa, que se rompa el pantalón también. Hoy, mientras tiene esa herida en el corazón, es cuando debería conocer más de la Biblia. Es donde deberíamos cobijarnos más de Él. Segunda razón, versículo 3. No me arrebates juntamente con los malos, con los que hacen iniquidad, los que hipócritamente dicen paz al prójimo, pero piensan maldad en su corazón. Ahora está diciendo, como segunda razón, por la que Dios puede guardar silencio, es por el pecado. David dice, si el problema es que yo he estado en compañía de esos hipócritas, tengo que corregir porque ya sé que el pecado es un ruido, oiga, que acalla la voz de Dios. El pecado es un ruido que silencia la voz de Dios. Pueden estar seguros de eso. Y me refiero a pecados sin confesar y a pecados que no queremos dejar. No estoy hablando de algún pecado con el que usted está luchando incansablemente para dejar. No, hablo de la obstinada decisión de seguir en ese pecado. Es suficiente ruido para que usted no quiera oír la voz de Dios. ¿Quieren ejemplos? Les daré algunos. Si usted está involucrado en negocios deshonestos y está escuchando esto por la radio, y llámele negocio deshonesto a todo lo que está fuera del margen de la ley de los hombres y fuera de la ley de Dios. De hecho, el viernes estudiamos en el club de lectura el libro, ¿cuál fue? Habacuc, ¿no? En Habacuc está la maldición para los que venden alcohol. Está la maldición para los que comparten bebidas embriagantes por dinero o por placer. Ahí dice que esas personas están malditas. No es mi interpretación. Búsquenlo, está en Habacuc. Les puedo asegurar que los que están oyendo esto en el radio y no piensan dejar su alcoholismo ni su negocio que vende alcohol, en este mismo momento ya cambiaron de sintonía, ya cambiaron el dial, ya cambiaron el canal. No quieren escucharlo, porque el pecado sin confesar nos provoca tanto ruido al alma que no podemos oír a Dios. Lo mismo sucedería si empiezo a hablar sobre pecados sexuales. Lo mismo sucedería con cualquier asunto en donde nuestra obstinación dice, no lo voy a dejar. ¿Saben? Todas esas personas que responden que no van a la iglesia porque ellos tienen su manera de ser y de seguir a Dios. Y no se meta conmigo, porque yo sé cómo llevo mi relación con Dios.
toda esa gente que no va a la iglesia porque dice que en la iglesia hay un montón de hipócritas. Toda esa gente que no va a la iglesia excusándose en cosas como estas, pueden estar 100% seguros. Hay uno o dos pecados en su vida que no piensan dejar. Y por eso acallan la voz de Dios, según ellos. Claro está, no lo escucharán. Y ese silencio de Dios en sus vidas es su más grande castigo. Pero no son capaces de percibirlo. La necedad los abraza. Y si usted piensa ahora, no, que yo he andado medio descarriado, he hecho 1 o 2 oraciones y Dios siempre me ha respondido. Qué interesante punto. Por favor, respóndame esto ahora. ¿Usted qué piensa? Usted y yo, que pensamos que podemos hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, ofendiendo a Dios como se nos antoje. Y que luego voy y hago una oración y Dios es tan bueno que me responde. Yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿y en dónde queda la Biblia? Que Dios dice que no es así. ¿Dónde queda la Biblia en donde Dios demanda nuestro arrepentimiento? ¿Dónde queda la Biblia en donde Dios exige nuestra lucha para corrección? ¿Dónde queda la Biblia en donde Dios nos pide que debemos volver nuestros corazones a Él? La debo esconder para usted, ¿no? Pues sí, pastor, pero con todo lo que usted quiera decir, yo ando medio descarriado y Dios me oye. Ok. ¿Está seguro que el que le oyó fue Dios? Porque le quiero recordar, Satanás también hace favores para confundirlo y hacerle creer que Dios está agradado de usted. Y yo que usted no me aseguraría, si Dios responde o quien sea algunas de mis peticiones, yo me aseguraría de estar oyendo la voz de Dios en mi corazón. Eso sí es clave. Así es que Dios a veces por eso guarda silencio, por nuestros pecados sin confesar. Tercero y último, por cuestión tiempo, el silencio nos ayuda a discernir entre la voz de Dios y otras voces. Cuando estamos pasando problemas, ¿cuántos consejeros surgen? ¿Cuántos expertos nos dicen qué hacer? Todos los cercanos parecen tener la solución a nuestras tristezas. Y todas esas voces, ¿no es cierto que aturden? Nos ofuscan, hacen que nuestro horizonte sea más oscuro. Esa chica que está de novia con ese joven, ella ha empezado a ver raro de que de vez en cuando él esconde el teléfono, de vez en cuando no llega a traerla. Y el otro día alguien le dijo que lo vieron muy meloso con una compañera de trabajo. Y entonces surgió la otra buena amiga que le dijo qué hacer. Y le dijo, no, niña, déjelo. Si así está de novia, imagínese ya cuando sea su mujer.
Pero después salió la otra amiga que le dijo, no, si todos los hombres son así. Agradezca que no se lo pone así la infidelidad en su propia cara. Usted luche, es un buen muchacho. Y todas esas voces le aturden. Y usted dice, bueno, lo que necesito es lo que el Señor opina. Y empieza a orar, pero Dios no responde. ¿Sabe por qué? Porque ese silencio es una respuesta a gritos. Que lo que usted y yo necesitamos es pasar tiempo aquí para escuchar su voz, en lugar de estar escuchando esas voces ajenas. ¿Y qué pasó con David? Vean el verso 6. Después de que recapacitó, dijo, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Si queremos responder como David, sabemos ahora qué hacer. Oramos.